Muy buenas noches desde Panamá para las Naciones. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada Gloricel Morales de Lorenzana con una enseñanza espiritual que dice el tema creer en medio del desierto. Muy buenas noches a todos. Déjenme poner aquí que como entró ya. Buenas noches a todos. Realmente, cuando estaba preparando este tema, me encantó la forma en que el Señor me fue llevando para poder presentárselos en esta noche y cómo muchas veces uno hace cosas en su vida sin entenderlas completamente de parte de Dios. Y en la manera en que Él nos va guiando por medio de la palabra, eso permite que pueda la luz entrar en nuestra vida y poder entender situaciones que hemos vivido y que han sido de alguna manera impactantes en nuestras vidas y que han provocado que las cosas sigan creciendo en mejoría en el nombre de Jesús. Entonces, me ha tocado hablarles del tema de cómo lograr sujetar los desiertos en la vida de nosotros y permitir que esos desiertos no nos impidan seguir confiando, creyendo en medio de cada desierto. Entonces, al irme a la palabra de Dios, pude ver que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos tienen que recorrer en el vasto territorio donde cruzaron, tienen que ir de un desierto a otro desierto. Y así se van moviendo en la medida en que van recorriendo el camino que Dios quiere llevarlos. Entonces, yo quisiera, para poder decirles lo que les acabo de decir, que Débora me leyera el Salmo 29:8, para poder arrancar entonces con el tema directamente, porque lo voy a llevar al área espiritual, aunque la palabra la vamos a manejar. La palabra nos va a llevar a tener la oportunidad de poder entender cómo, si conocemos la importancia de lo que Dios pone en nuestras vidas, podemos avanzar completamente. ¿Me están oyendo? Sí, Gloricel. Ok. Pensé que no me estaban oyendo porque Sí, Gloricel. Ajá, ok, excelente. Entonces, léeme Salmo 29:8, Débora. Ok, leo ambas versiones. Ambas versiones. Okay. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reina Valera. Voz de Jehová, que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Nueva versión. Entonces, la nueva versión. La voz del Señor sacudió el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. Amén. Y ahora léeme el Salmo 63:1 en ambas versiones. Sí. Dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Nueva versión. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Ajá. Dime cómo se llama el Salmo 63 en ambas versiones. ¿Cómo se llama? O sea, el título del Salmo. Sí, ya le digo. En la Reina Valera y después en Nueva Versión Internacional. Del 63:1. No, el título del Sí, Salmo. el título del Salmo 63:1, digo. Ajá. Voy. Ajá, el título es
Dios, santificación del alma. No, no, En Reina Valera. en Reina Valera tiene que decir algo sobre el desierto de David. No tiene que decir ese título. El Salmo 63, ayúdame ahí, por favor, Sí, María el Salmo Luisa. 63. 6:3, 6:3. Sí, sí. Ahora lo voy a buscar en nueva versión para ver el título. El 6:3 dice, cuando estaba en el desierto de Judá. Amén. Esa es en la nueva versión. Ajá, Gloricel, dime. el de Reina Valera 1961 es Dios santificación del alma. Exacto. Sí, ya ella lo leyó, Sí. pero Ok. en nueva versión internacional, porque es ahí donde quiero llevar el tema en esta noche. Todos, de alguna manera, tenemos desiertos en nuestra propia vida. Algo va a pasar porque hubo un rompimiento en este momento cuando dije lo que dije. Así que vamos a esperar que Dios se manifieste a lo largo del tema porque va a ser de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús. Acabas de leer en la nueva versión internacional cuando David estaba en el desierto de Judá. ¿Cómo se sentía él en su alma? Sentía sequedad. Creía que su carne necesitaba mucho del Señor porque no tenía aliciente en su vida como ser humano. Entonces el tema de hoy que el Señor sugirió, repítelo por favor, Débora, el título del tema de hoy. El título del tema de hoy dice, creer en medio del desierto. Entonces, todos en algún momento hemos tenido desiertos, pero el problema es identificar los desiertos que uno tiene en nuestra vida y cómo lograr que esos desiertos puedan realmente ser de bendición en nuestra vida. Busco las características de desierto. El desierto son lugares donde poco llueve, hay sequedad, hay sequía, poca agua. Hay momentos en que el desierto es cálido. Y, cuando digo cálido, puede ser temperaturas altas, puede ser frío y puede estar lleno de todo tipo de animales en un momento determinado. Eso es lo que es un desierto. Cuando uno va a pensar en un desierto físicamente que uno quiere manejarlo, pero las cosas de Dios se manejan espiritualmente. Entonces, ¿qué significa cuando se manejan espiritualmente? Lo que en la naturaleza se da puede llegar también de manera sobrenatural o espiritual en la vida de una persona. Entonces, eso me indica a mí cómo yo puedo empezar a manejar las situaciones que me rodean para lograr comprender la situación y que el Señor me pueda ayudar en eso. ¿En qué forma? Hay circunstancias en la vida de un ser humano que muchas veces no se pueden entender en un momento determinado y también hay situaciones relevantes en la vida de un ser humano, tanto en lo económico, en lo personal, en todo lo que tiene que ver con lo social, con las relaciones. Todo tiene una situación o una connotación que provoca que el ser humano en un momento determinado se sienta con la necesidad de saber cómo andar y cómo caminar. Vimos la parte de la depresión, después vimos abrir las puertas
Y ahora estamos viendo cómo yo tengo que provocar que mi fe, que mi confianza en el Señor no decaiga cuando estoy en medio de un desierto. Entonces podemos ver al pueblo judío que ellos iban de desierto en desierto, pero había momentos en que no tenían agua, pero el Señor les proveía agua. Había momentos en que le faltó alimento, el Señor permitió que hubiera alimento. Entonces, ese tipo de cosas es lo que el ser humano necesita para sostenerse en medio de los desiertos o pruebas para lograr avanzar y ser una persona victoriosa. Entonces, en este momento vamos a ir a un recorrido de cómo sobrevivir en medio de un desierto. Ya yo he contado muchas veces lo que yo he experimentado en el último año. En el último año yo tuve muchos desiertos en mi vida. ¿Y qué fue lo que provocó que yo sobreviviera a los desiertos? Que conocía la palabra de Dios, tenía dones especiales que Dios me había dado para poder entender lo que en un momento determinado yo tenía que manejar, actuar y ganar esa situación que se presentaba en ese momento. No te la di, Débora, pero quisiera que me buscaras Job 33:4. Ya la Entonces, busco. mientras que tú la buscas, yo sigo hablando. Sí. Entonces, me di cuenta que cada desierto que yo estaba experimentando, yo necesitaba manejarlo con ayuda de Jesús y el Espíritu Santo de tal forma que yo pudiera entender lo que Él quería en medio de una situación que se estaba dando. Los desiertos llegan para que yo conozca más a Dios, para que yo personalice más y me centre más en el Señor, en las cosas de mi propia vida, y lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios en la medida en que yo le vaya dando versículos específicos de cómo era que el pueblo tenía que moverse, pero el pueblo tenía que moverse buscando la manera de tener un corazón agradecido, tenía que moverse pensando en lo importante que era conocer el corazón de Dios también y cómo lograr que la palabra del Señor se pusiera en mi vida personal y pudiera sostenerse en medio de cualquier prueba o desierto que tuviera que vivir. Entonces se dice creer en medio del desierto. Yo tengo que seguir confiando en el Señor aunque lo vea todo de una manera en el cual no lo entiendo. Entonces, a mí en ese proceso de un año que tuve que vivir, me ayudó mucho que yo tenía discernimiento. Entonces, tener discernimiento te ayuda en muchas situaciones de la vida de uno como ser humano. Muchas veces las personas dicen, sí, yo voy a leer la palabra de Dios, la voy a poner en ejecución, la hacen un día, la hacen al día siguiente, pero después de una semana se olvidan. Entonces no son constantes en esa situación y el Señor quiere en todo momento que uno entienda que uno tiene que ir de menos a más. ¿En qué forma? Él me va a proteger, Él me va a dar seguridad a través de la palabra de Dios, porque yo voy a entender su lenguaje y la forma en que yo tengo que sobrellevar la situación. Entonces yo tuve varios desiertos en este año y cada desierto que yo tuve estaba lleno de situaciones como, por decir algo, escorpiones, serpientes, aprender a visualizarlas
en mi vida espiritual para poder lograr entender qué era lo que yo tenía que sobrellevar y vivir para lograr salir de esa situación, de ese desierto, y lo más seguro iba a ir a otro desierto porque el Señor me estaba llevando a una situación en la cual yo iba experimentando diferentes territorios, diferentes situaciones que se presentaban, pero cada desierto me dejaba a mí una enseñanza que vamos a ver ahora a través de la palabra. Entonces ya tienes el versículo que te dije de Job Sí, 33:4. Léelo, estoy por lista. favor. Reina Valera dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso Nueva es lo que versión, Dios. Ajá, dale. Nueva versión internacional. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hábito del Todopoderoso. Entonces significa que Dios llenó mi espíritu de algo que venía de parte de Él. Si yo estuviera sola no sería nada, pero como estoy con el Señor permite que yo sea llevada a donde Él quiere que yo llegue. Y esa es la bendición de lo que les acabo de leer de 33:4. Él me dio de su espíritu y me llenó de su aliento de vida, como dice Ezequiel, en lo que los huesos secos, el valle de los huesos secos, que habla Ezequiel en Ezequiel 37, es el valle de los huesos secos, donde él le decía y el Señor le decía, se le puede dar vida, se le puede dar vida. ¿Cuál es la bendición de tener, creer en medio del desierto? Que puedes recibir milagros, puedes también ayudar a otros a sostenerse en medio del desierto hasta que el Señor permita que eso pueda cambiar. La palabra de Dios habla de un desierto grande, dependiendo de la situación donde Dios nos quiera llevar, serán mis desiertos. Yo tendré desiertos en base a lo que Él quiere asignarme, a la forma como Él ve que yo me estoy comportando. Entonces, vamos en este momento a ver cómo sobrevivir en medio del desierto. Porque el pueblo judío tuvo que sobrevivir 40 años en el desierto, donde todos caminaban, algunos murieron, por ejemplo, Coré no sobrevivió porque se fue en contra de la dirección de Dios, del camino de Dios. Entonces, algunos se fueron quedando en el camino del desierto por 40 años. Entonces, vamos a poner ese concepto de desierto en la vida del territorio donde ellos caminaban a nuestra propia vida como seres humanos para poder lograr mover las pruebas que nos toquen vivir y que por medio del Señor y su palabra podamos salir vencedores de cada una de esas situaciones que Dios pone en diversos desiertos. El tema de hoy no lo voy a poner, conseguí muchas citas bíblicas que se las voy a pasar, donde en las citas bíblicas uno veía cómo el pueblo pasaba de un desierto al otro y había victorias en medio de un desierto al otro, batallas, situaciones que vivían constantemente porque estaban ganando territorios, pero también estaban ganando una actitud diferente de, escuché al pastor Rudy Gracia el fin de semana y me encantó el término que empleó de conquista. Estamos llegando de un desierto al otro para conquistar aquellos territorios que Dios quiere que conquistemos para lograr que aporta nuestra propia vida y a la vida de las personas que Dios pone en nuestro camino. Entonces, uno se da cuenta que en el Salmo 63, David estaba en un desierto tan grande que le pedía al Señor que
llenara su alma seca. Entonces, vemos las características de los desiertos donde hay sequedad, hay poca agua. Entonces, vamos a irnos a manejarnos a través de esos términos para lograr entender cómo poder conocernos nosotros internamente para lograr, a base de comprender quiénes somos, que el Señor nos lleve a una situación en la cual podamos, a través de promesas de Dios, lograr vencer los obstáculos que se van presentando en cada situación que nos toca vivir. Por ejemplo, él tenía el alma necesitada de Dios. Entonces el Señor tuvo que llevarlo a situaciones en la cual su alma fuera llenada por el Señor y cambiara su forma de manejarse para lograr ganar batallas que le iban a servir en un futuro para lograr los sueños, las metas y las oportunidades que Dios nos quiere dar. Entonces, me voy a cómo sobrevivir en el desierto. Entonces, vemos que el primer punto que quiero tocar es dirección. ¿Por qué razón? Porque si yo no conozco el camino que Dios quiere que yo recorra, de nada me sirve querer creer en medio de un desierto. No lo voy a lograr entender, no voy a poder avanzar porque estoy completamente en tinieblas y con falta de entendimiento para comprender el camino que tengo que recorrer. ¿Cómo lo puedo llevar a la palabra de Dios? Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios, cuando ellos salen de Egipto, que van a ir al desierto, el Señor les dice, durante el día, la nube, y durante la noche, la columna de fuego. Eso era lo que provocaba que ellos avanzaran o se detuvieran. Si la columna de fuego se detenía, significaba que ahí era donde tenían que quedarse. Igualmente, en las situaciones que tenían que ver en la luz del día con la nube que tenían que seguir. O sea, Dios puso una dirección a través, en este caso, de Moisés, con el cual él podía, porque conocía la voz de Dios, lograr llevar al pueblo por el camino que tenía que llegar. Entonces, todos nosotros tenemos en nuestras vidas personas que dependen emocionalmente de nosotros, que dependen de manera económica de nosotros, que tienen una forma de recibir de parte de nosotros también. Entonces, significa que así como Moisés recibió la dirección de Dios, lo primero que nosotros tenemos que recibir es la dirección de Jesús para lograr manejarme en el camino que Él quiere que yo recorra para vencer los temores, los miedos, las situaciones conflictivas del carácter, las situaciones conflictivas amorosas, porque el Señor me lleva en una dirección en la cual me va a llevar sí a un desierto, pero es que nadie puede avanzar si no se quebranta completamente. La única manera, por eso fue que yo les dije al principio cuando yo hablé, yo tengo una peculiaridad que el Señor me permite ver cuando algo se va a quebrar. Entonces, lo primero que dije fue algo que en ese momento manifesté y enseguida vino un rompimiento que vino de adentro hacia afuera. Entonces eso me indicó que yo tenía que comprender que algo iba a suceder en esta noche porque hubo momentos en que nos íbamos a ir las 4 que estábamos en un momento determinado, pero las cosas las cambió Dios y estamos en este momento recibiendo lo que Dios quería que se diera hoy 20. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a tener un año nuevo, una Navidad,
y esa bendición que están esperando pudiera llegar con el conocimiento que van a recibir en esta noche. Entonces, el primer punto, como les dije, es la dirección. Había que encontrar la manera de ir con seguridad, guardados y protegidos por el Señor. Pero ¿qué me da esa seguridad, esa protección y esa guía del Señor? La palabra de Dios, que es lo que yo conozco, porque el Señor es espíritu. Entonces, la manera en que Él ha permitido que nosotros podamos conocerlo es a través de su espíritu, como les hablé de ahora mismo de Job 33:4. Él me ungió con su espíritu y me dio aliento de vida de Él para yo poder lograr entender la manera en que yo tenía que avanzar para quebrar esos desiertos que se presentaban y que impedían y obstaculizaban mis milagros, mi forma de mejorar las situaciones en mi vida. Todos ustedes saben cómo la situación con mis hijas fue de muchos años de alejamiento. Y les conté antes de empezar el tema que mañana me voy a reunir con ellas para almorzar, entonces, y conocer a mi nieta más pequeña que no la conozco. Esas son situaciones de desiertos que yo vencí, porque en algún momento había algo que bloqueaba mi dirección o la forma donde Dios me llevaba por el camino, y Él me ayudó a través de batallas que tuve que enfrentar, cómo crecer internamente, cómo lograr avanzar sin temor, sin miedo, con la decisión de que Él me ayudaba en cada toma de decisión que yo tenía que enfrentar. En tiempos pasados, yo era una persona que no quería tomar decisiones porque me daban temor a equivocarme, a fracasar, a no percibir que yo tenía que entender que si por lo menos no lo permitía en un momento determinado, nada iba a pasar. Iba a quedar estancada como tenía que quedar estancada, como le pasó a David, que sentía que su alma estaba necesitada, se sentía árido, seco, como se siente cualquier desierto. Entonces, en este momento vamos a ir a una cita bíblica que te voy a decir porque te la fui dando casi en el orden establecido, y me vas a leer Éxodo del 21 y 22. Te puse yo ahí Éxodo 13, 21, 22. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, es que estaba en mute. Le decía que sí, Éxodo 13, del 21, el 21 y 22. Ah, correcto. cómo no. Léemelo, por favor. Voy a leerle las dos versiones seguidas, ¿yo? Sí, ok. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se Amén. apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nueva versión internacional. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Señor les daba la dirección de cómo tener que avanzar. En el caso personal mío, yo sentada en mi lugar secreto de oración, yo no tenía una nube en ese momento, no tenía una columna de fuego en ese momento, pero conocía la palabra de Dios y tenía
comunión con el Señor Jesús diariamente. Entonces, él agarraba y a través de Job 33:4, con el Espíritu Santo, él me guiaba para lograr entender la batalla que tenía que enfrentar. Entonces, ¿qué llegaba a mi vida? Citas bíblicas llegaban a mi vida para lograr comprender cómo tenía que mi mente acondicionarse al desierto que estaba pasando y lograr vencer los obstáculos de ese desierto y ir a otro que el Señor me iba llevando. Por eso dice la palabra de Dios que son procesos lo que uno tiene que vivir, porque uno va avanzando de proceso en proceso, pero va a depender de mi cercanía al Señor y cómo yo permito que Él forme más parte de mi vida y se posesione más de mí en todo momento. Entonces, yo quisiera que fueras al Salmo 78, 52, 53. Ese no estaba en la lista, ¿verdad? No, sí estaba. Salmo 78, 52 y 53. Sí lo tengo, aquí está. Ok, le voy a leer Reina Valera. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Nueva versión internacional. A su pueblo la guió como a un rebaño. Los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los tragó el mar, perdón. Eso lo vimos en el tema anterior, donde se abrió el Mar Rojo y cuando pasó el pueblo hebreo, se cerró el mar y acabó con sus enemigos, el Señor. Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender en los procesos del desierto es que el Señor siempre está contigo. Siempre está pendiente de toda la situación que se presenta. Y no va a haber ningún momento en el cual Él no te permita avanzar y ganar la batalla que estás librando en ese momento. El que pierde la batalla es uno mismo, porque se llena de temor, de miedo. Quiere usar elementos que el Señor permite en la vida de un ser humano, pero que tienen señales, prodigios, que solo el Señor puede manejar a favor de nosotros como seres humanos. Entonces, el problema es que el hombre no percibe las cosas sobrenaturales para ayudarlo a crecer, a confiar más en el Señor y creer que por medio de Él se pueden librar batallas. En mi caso personal, cuando yo entendí lo que era Job 33:4, comprendí por qué cada vez que yo recibo algo, yo pienso enseguida en lo que el Señor me ha enseñado. Enseguida, es algo inmediato. No hay enseguida, Él me lleva pum a donde yo tengo que señalizar lo que Él me tiene que mostrar para saber cómo moverme en un momento de situaciones que en ese instante se presentan nuevas en mi vida. Y así voy avanzando, voy teniendo la experiencia que necesito aprender para poder lograr que el Señor guíe mis pasos de manera en la cual la seguridad provoque que yo pueda seguir creyendo en medio de un desierto. Todas las pruebas que nosotros tenemos son desiertos que se presentan en nuestra vida, que pueden ser desiertos de enfermedades, desiertos de pérdidas de personas que uno ama,
pérdidas de trabajo, pérdidas de situaciones en las cuales el Señor quiere llevarnos hasta quebrantarnos hasta lo más profundo de nuestras almas. Y eso no lo entienden muchas personas. ¿Por qué razón? Porque no quieren entregar en la vida al Señor lo que no permita que ellos puedan controlar su propio caminar y su propio mover. Eso lo viví yo en lo particular porque el Señor, porque en nuestras familias nos enseñan que si yo no logro capacitarme y suplir mis propias necesidades, no voy a ser victorioso. Entonces, cuando el Señor empieza a quebrantar mi vida de tal manera, como le pasó a David y cómo se sentía él en el Salmo 63:1, puedo entender que para mí también era increíble cómo lograr comprender que ya yo no era la que tenía que decidir, sino que el que decidía por mí era el Señor. Entonces eso provocaba que yo en algunos momentos de mi vida tuviera desaciertos en el sentido de cierta confusión, ciertas situaciones que impedían que yo pudiera tener claridad para entender dónde me quería llevar. Entonces, hasta que no quebrantaba completamente mi vida en lo personal, no podía yo avanzar, porque yo entendía entonces qué era lo que él me quería enseñar en medio del desierto que estaba pasando en ese momento indicado. Entonces, tienes ahí ya lo leíste, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. Yo necesito que me busques para que me lo tengas listo. Salmo 37:25 y Deuteronomio 8:15. Estoy lista, Gloricel. Bueno, Yo los tengo. entonces vamos a ver el segundo tema que vamos a tratar antes de que yo te diga que lo leas, es el de la alimentación. Ok. Vamos a leer una cita bíblica dentro de este punto importante en el medio del desierto para sobrevivir. Yo no sé si ustedes lo vivieron, pero yo viví un momento muy difícil en mi vida al inicio donde yo comencé a conocer al Señor. Y en algún momento de mi vida no tenía para hacer supermercado. Entonces, yo era una mujer que había aprendido a sostenerme, a tener todas las cosas que yo requería, pero en un momento determinado Dios cerró la puerta. No se abría esa puerta. ¿Por qué? Porque yo necesitaba bajar mi orgullo de que yo lo podía hacer, porque una persona que quiere caminar en un desierto con Cristo y que Él sea la guía nuestra, tiene que aprender a ser humilde, tiene que aprender a tener un corazón agradecido, tiene que aprender a entender que es Dios y su corazón el que va a provocar que mi corazón pueda ser transformado como Él quiera. Por eso era que David tenía un corazón conforme a Dios, porque él, antes de ser rey, tuvo muchas batallas, muchos desiertos que tuvo que vivir. Y no solo desiertos, sino él aprendió a pelear con animales mientras cuidaba las ovejas, y nosotros todos somos ovejas. Y el Señor Jesús nos protege como sus ovejitas, pero Él necesita entender, Él no, nosotros necesitamos entender claro la situación de que todas las ovejitas somos diferentes, cada ovejita tiene una forma de actuar distinta porque venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes hogares donde fueron diferentes las educaciones, entonces no se puede mover el mismo espíritu igual en un hogar que en el otro hogar. Tiene que ver con el territorio donde yo habito y el esquema que me muestra mi casa
para yo poder entender cómo voy a sobrevivir en medio del desierto y conocer realmente cuál es la situación que profundamente está evitando que hayan situaciones favorables en ese hogar para cada una de las familias. Entonces, eso lo tenemos que entender y podemos ver que el segundo punto de sobrevivir en el desierto, como ellos lo hicieron, fue que tuvieron la alimentación que Dios les mandó. Pero no fue una alimentación, yo quiero un steak grandote, yo quiero tal comida, no. Se sostuvieron con lo que Dios les permitió obtener. Lo que Dios les permitió en un momento determinado comprender que era lo que Él les iba a dar. Muchas veces en los desiertos de nosotros, antes de que llegue un milagro, aún en medio del desierto, se quiere ayudar a Dios, se quiere de alguna manera decirle cómo tiene que hacerlo. Nos empeñamos en pedir las cosas como queremos y Dios no las quiere dar de esa manera. Entonces, en medio del desierto, Él nos lleva a comprender que no es como tú quieres, sino como Él quiere que se dé en medio de cada situación que se presenta. Muchas veces se demoran los milagros por la forma en la cual el ser humano pelea con el Señor sin darse cuenta, porque no es una situación fácil de captar. Se necesitan tener dones de que ejerzan de alguna manera aquellas cosas que la guerra espiritual permite en la vida de un ser humano. Entonces recuerdo yo que la mente tiene que ser adiestrada para poder batallar en medio de un desierto. En algunos momentos de mi vida, cuando yo empezaba el recorrido de guerra espiritual, recuerdo yo de que mi mente era pasiva. ¿Por qué? Pensaba después de que había pasado la situación y no me daba cuenta de que perdía las oportunidades. Siempre me acuerdo yo que mi guía espiritual que yo tenía, que fue la que Dios usó para enseñarme muchas cosas en mi vida, ella me decía, si usted pierde la oportunidad de entenderlo la primera vez, ya no va a ser igual nunca. Y así tuve que aprender yo en mis distracciones, porque todos tenemos un espíritu de distracción que nos hace ver de que la mosca que está volando y en ese momento puede que Dios esté procurando darnos algo, ¿verdad? Entonces tuve que aprender a soltar esa pasividad y entender que yo necesitaba ser violenta, agresiva, para poder lograr obtener los sueños que yo tengo en mi vida, que están por llegar, lo creo yo en el nombre de Jesús, pero tuve que aprender. Y entonces, si no lo podía manejar en el desierto que Él me ponía inmediatamente, me ponía un desierto mayor, para que en ese desierto mayor yo pudiera desarrollar lo que no desarrollé en un momento determinado. En este año a mí me tocó pelear con serpientes, serpientes humanas y serpientes espirituales. Y no fue fácil. Pero ¿por qué pude lograrlo? Porque comprendí que Jesús era el que me llevaba, no lo llevaba yo a Él. Soltaba las cosas que tenía que soltar. Entonces, la alimentación del pueblo judío llegó, pero el pueblo se quejaba. Se quejaba de que no tenía lo que ellos tenían en Egipto, lo que ellos hacían. Miren, el Señor me ha llevado a tal manera que me ha ido cambiando mi alimentación. Mi alimentación no es la misma que hace 24 años. Y no es que yo no pueda comer algo porque dirán es religiosidad, no es religiosidad. Si nos ponemos a ver en el desierto, ¿qué comía Juan el Bautista? Solo cierto tipo de alimentos que Dios permitía que él comiera. Cuando Daniel
y los tres del fuego se alimentaban, no se alimentaban con lo que comían la gente de Nabucodonosor, se alimentaban con verduras, con vegetales, como Dios les había inculcado a ellos. Entonces, no es una situación alarmante que una persona cambie su alimentación porque depende de cómo el Señor quiere usar ese espíritu que ha puesto en tu vida. Vuelvo a Job 33:4, donde Él puso su espíritu en mí y puso también su aliento de vida. En este momento yo no estoy buscando cuestionamientos de que yo sí, yo no. No, no es eso. Es que entiendan que los regalos que Dios nos da se necesitan merecerse. ¿Cómo logré yo llegar a este punto? No lo puedo comprender completamente, pero fui dócil y me dejé llevar. Y sobre todo, en 24 años, no he dejado un solo día de tener contacto diario con Dios. Ni un solo día, aún en medio de mis desiertos, de mis llantos, de mi dolor, de mi angustia, no lo podía cambiar. Entonces, hay una cita bíblica que a mí me gustó mucho cuando Dios me la puso en este tema, y voy a buscarla para que esta Débora la pueda leer. Ya yo te había dicho, no los has leído todavía, ¿verdad? Salmo 37, 25 No, y no. léete esos Deutero- dos, léete esos dos, por Ajá. favor. El Deuteronomio le leo el 8:15. Correcto. Ok, le leo Salmo 37, 25, Reina Valera. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Nueva versión internacional. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Entonces, cuando uno está en el desierto, uno tiene que creer esas promesas que Dios acaba de leer en esos dos versículos. Pero no debe buscar los caprichos que uno estaba acostumbrado a tener, sino lo que Él quiere usar para quebrantar tu espíritu. Por eso que el ayuno y la oración es tan vital en la vida de un ser humano, saberlo, comprender y hacerlo bien. ¿Por qué razón? Porque se quebranta ese espíritu rebelde, ese espíritu que no quiere sujetarse ni quiere soltarse a la bendición de Dios. Entonces, quiero que me leas, ahora sí, este era el que quería que leyeras, Deuteronomio 8, del 12 al 16, creo que te dije. Sí, también, correcto. Del 8 al Ajá. 16. Perdón. Léemelo, pero lentamente, por favor, porque hasta ahora lo que hemos hablado está en ese versículo, por favor. Oh, ok. Deuteronomio 8, 12 al 16. Dice, no sucede que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Nueva versión internacional. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata
y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para a fin de cuentas te fuera bien. ¿Ve? El Señor dice, te irá bien. Si uno entiende los procesos de Dios en nuestra vida personal. Miren qué bonito la palabra que se acaba de leer. Yo creo que es bonito porque muchas veces no entendemos por qué no llegan esas provisiones o esas bendiciones económicas que estamos esperando, pero es porque de alguna manera no se está listo para poderlas sostener. Recuerdo yo que cuando Dios me habló audiblemente a mí en mis primeros pininos de 3 o 4 años o 5 años después de conocer quién era Jesús, Él me dijo, tu vida nunca será más igual. Y me dijo después, más adelante, no te olvides de mí. Eso me dijo el Señor en mis procesos que he vivido durante 24 años. Y lo acabamos de leer en la palabra de Dios cuando el Señor dice, te di cosas, lo que le pasó a este David. David recibió de Dios todo, 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 todo. Pero cuando hizo lo que hizo con Urías, el Señor le dijo, te hubiera podido dar más. Pero él cortó el aceite de la vasija, como le pasó, como tenía la viuda de Sarepta, lo cortó y ya no fue igual nunca más. Como él había pactado con él siempre recordó su pacto que hizo con él, pero ya las cosas no eran tan fáciles para David como iban a tener que ser, porque de alguna manera se olvidó de quién es el que da el maná. Se olvidó de quién es el que provee el alimento que uno necesita. Y no solo alimento espiritual. La gente tiene el mal concepto de que Dios no te bendice, pero Dios sí bendice al hombre o la mujer de Dios. El problema es que está, como lo acabamos de leer en el versículo, que la gente no es buen administrador. Para poder ganar las bendiciones de Dios tenemos que administrar las cosas como Dios quiere que las administren. Mire, este mes mío de Navidad ha sido un mes en el cual Dios me ha puesto a dar a personas específicas dentro de mis procesos, porque todos tenemos procesos siempre, porque el día que no los tenga me voy a preocupar, porque Dios siempre quiere ser primero, segundo, tercero y estar en la vida de uno siempre reflejado. Entonces, yo he tenido que hacer muchas situaciones y Dios me ha ido poniendo a las personas que Él quiere bendecir y lo que quiere que haga yo. Y miren, ha sido impresionante. ¿Por qué razón? Porque la mano mía ha permitido que otras personas reciban quizás lo que le estaban pidiendo al Señor, no sé, porque yo no me pongo a preguntarle por qué lo hiciste, por qué no, yo lo hago y sigo adelante. Bendito Dios, que entiendo la dirección de Dios, entiendo lo que es el alimento de Dios y entiendo lo que es sembrar para cosechar. Eso lo aprendí yo en mi vida hace mucho tiempo, porque el dador alegre recibe, el que da recibe, y no es lo material, vuelvo a decir, porque todos necesitamos las cosas materiales para cubrir nuestros gastos y también cubrir nuestras responsabilidades.
Pero qué bonito es cuando Dios también te regala, como dice Efesios 1, riquezas materiales y espirituales. Y yo lo estoy viviendo en mi vida y lo tengo que declarar en el nombre de Jesús, porque no me lo puedo quedar callado. ¿Por qué razón? Porque Él se ha placido, porque sabe que yo no me voy a quedar con lo que Él me ha dado. Él sabe que yo lo voy a multiplicar para Él. Y eso es la bendición de que tengamos que conocer lo que es sobrevivir en nuestros desiertos, saber cómo quiere Dios que nosotros entendamos las cosas. Entonces ustedes le tienen que decir al Señor en sus desiertos propios: Señor, muéstrame cómo puedo seguir avanzando en medio de mi desierto y romper con los obstáculos que me llevan al siguiente nivel que tengo que vivir. Y el Señor les va a responder, porque el Espíritu Santo va a poner de su espíritu en ustedes y lo va a provocar, como lo ha hecho con tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la vida. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en procesos de una esponja donde yo estaba recibiendo Dios, me ponía a ver hombres y mujeres transformadoras de vidas poderosas. Y eso fue lo que me motivaba a mí a avanzar, a querer lograr entender que necesitaba más de Dios. No me puedo quedar estancada, no me puedo quedar conforme, porque Dios no quiere que uno se conforme. Dios quiere mostrar su gloria en lo interno mío y a través de lo que haga conmigo y lo que haga con cada uno de ustedes. Y esa es la bendición de Dios, porque eso es lo que inspira la vida de nuestros seres queridos. Entonces vamos al tercer punto y quiero recordarles el agua. El agua, el pueblo judío llegó un momento en que no lo tenía, pero Dios provocó que hubiera agua en medio del desierto. Una de las características del desierto es que no hay agua, y entonces el Señor le proveyó al pueblo de Israel agua por 40 años en un lugar. Miren, cuando yo fui a Jerusalén y yo conocí Jerusalén, yo me quedé impactada, porque como uno lee la palabra de Dios y ve lo que hablan de los desiertos, las cosas que uno conoce de los desiertos, pero yo vi un oasis en Jerusalén, el territorio lleno de verdor, flores y cosas hermosas a lo largo de las carreteras. Entonces yo decía, el Señor sacia la tierra con agua para que nunca haya sequía en lo que le pertenece a Él, que es su pueblo prometido, y así mismo lo hace con nosotros, como lo hizo con la mujer samaritana, que la mujer necesitaba agua viva. Lo que necesitaba David en el Salmo 63:1 era agua interna, corrientes de agua viva, como dice Efesios 1, porque él necesitaba ser una corriente de agua donde esparciera Dios sus aguas limpias y él pudiera lograr mejorar su manera de actuar, todo lo que él tenía que experimentar para poder ser renovado, restituido por la palabra y por el Señor. Entonces, qué bendición el agua en la vida de una persona que tiene una sequedad, porque esa agua le va a ayudar a sobrevivir. Miren, una de las situaciones más que se experimenta cuando uno ayuda a liberar a una persona es que la persona queda con sed. Entonces esa sed provoca que un espíritu malo regrese con 7 más, porque a ellos les gusta estar en humedad y entonces buscan la manera de que la persona tome agua. Entonces me acuerdo yo que yo siempre le digo a la persona que en un momento Dios me permite hacer, le digo, pide las aguas vivas de Cristo y se te quitará la sed interna
Entonces, eso es lo que yo permito que la persona aprenda y entienda y que se defienda con la palabra de Dios para lograr avanzar en victoria en su propia vida. Entonces, la persona empieza a pedirle al Señor Jesús que le dé de su agua viva y se quita la sed automáticamente. Entonces, eso es una bendición de Dios porque estamos entendiendo que en nuestros desiertos el agua puede ser provista por Dios y es desiertos emocionales, espirituales de lo que estamos hablando. Y también puede ser en la tierra, cuando uno ve que está una planta, el Señor reaviva con su agua lo que tiene que ser floreciente nuevamente, pero es declararlo, creerlo, entender que en medio del desierto, aunque no hayamos llegado a la parte fundamental de entender todo tipo de situaciones que experimentamos, que siempre llegará el punto donde Dios se glorifique y permita que nosotros avancemos hacia otro tema diferente. Recuerden, lo importante es entender que siempre, 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 y lo vamos a ver ahora en lo particular en el siguiente punto que tengo. Aquí tenía algunas citas bíblicas, pero como ya prácticamente les hablé de lo que experimentó el pueblo judío, yo creo que podemos seguir al siguiente tema. Fíjense que la salud divina. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios. Fíjense que el pueblo judío no se enfermó en 40 años. Las plagas fueron mientras ellos estaban en Egipto. Pero el pueblo judío siempre tuvo sanidad en todo momento, porque dependían del Señor. Yo siempre les he dicho que la enfermedad no viene de Dios. Son síntomas de que el espíritu necesita alimentarse de una manera diferente porque puede ser generacional o otro tipo de caso diferente, pero uno tiene que, con la palabra, pedirle al Señor que el Señor cambie ese proceso en bendición. No sé si debería, pero el Señor me pone a decirlo. Cuando yo empecé a experimentar en los diferentes dones que Dios me iba dando, Él usaba mi propio cuerpo para yo aprender a través de la autoridad con que declaraba la palabra y también cómo usar el fuego en mi propia vida. Hace poco una persona tenía una situación de salud que le estaba incomodando y yo le dije, pon el dedo en donde tienes la dolencia y declara que tú quieres el fuego de Dios. Y la persona recibió sanidad. ¿Pero por qué recibió sanidad? Porque creyó que en medio de su desierto, Cristo la ayudaba. Cristo la sostenía. Cristo la guardaba. Entonces, el creer de ustedes tiene que cambiar después de hoy, en el nombre de Jesús. ¿Cómo tiene que cambiar? Con Cristo todo es posible. Todo es posible. No debe mucho tiempo en mi vida cuando yo iba experimentando cambios espirituales, yo misma afectaba mi propio pensamiento negativamente. Entonces, ¿qué sucedía? Se estancaba lo que yo tenía que recibir en un momento y no es estancar, sino lo que hacía era que retenía lo que el Señor quería seguirme avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, ¿qué hacía yo? Buscaba una promesa de Dios en la palabra y permitía que el Señor a través de esa promesa cambiara mi entendimiento, mi situación espiritual negativa, y eso fue avanzando y fue cambiando.
Y hoy tengo una fe más fortalecida en Cristo, porque Él me ha llevado de la mano de Él para caminar en victoria en cada paso que doy. Que habrán situaciones que se presenten, que tenga que aprender una cosa nueva, las va a ver. Pero la diferencia es que voy a poderla enfrentar, porque lo tengo a Él, siempre a mi vida, alrededor mío, que me ayuda a experimentar el que yo pueda creer en lo que yo digo con mi boca. Lo que yo declaro tiene que darse como una bendición en mi vida para que pueda ser de bendición. Ustedes tienen que cuando piden algo al Señor, que lo pidan en fe, creyendo que lo que están declarando va a llegar a sus propias vidas. Entonces, vamos a ver aquí unas citas bíblicas. Yo quisiera que fuéramos a Job 21 al 23, te dije, ¿verdad? Débora, Job 22 del 21 al 23 en ambas versiones. Estaba en mute. Ajá, Job 22, del 21 al 23, correcto. Ajá. Ajá, procedo. Reina Valera. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Nueva Miren versión. Ajá, antes, termina la otra versión primero antes de yo decir algo. Listo. Nueva versión internacional. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta, acepta la enseñanza que mana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Amén. Miren qué bonita esa palabra que acaba de leer Débora. Y no solo lo bonito que es, no regresen a Dios a su manera, como ustedes quieren, como ustedes buscan. Dejen que Dios sea Dios. Recuerdo yo que en Deuteronomio habla de que el Señor les decía, escribe lo que yo te indico en las tablas de tu corazón para que no se te olviden nunca. Y la única forma en que uno puede sostener lo que Dios nos da es logrando repetir. O sea, y no es repetir, aprender, 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 aprender y que no se nos olvide. Yo les dije lo que Dios me puso cuando yo oí su voz audible. No te olvides de mí. Eso fue una de las indicaciones que Él me dio en los procesos de aprendizaje que me ha llevado. Entonces ella acaba de leer, tendrás prosperidad. La palabra de Dios habla que en el Salmo 107:20 dice, envió la palabra, lo sanó y lo liberó de la ruina. Entonces, si una familia está pasando por situaciones de inestabilidad económica o emocional, en este caso económica, uno tiene que declarar lo que dice Job 22 del 21 al 23, perdón, 22 del 21. Yo siempre les he dicho, Job me encanta porque tiene principios increíbles para enseñanza en la vida de una persona que está un poco desviada, confundida y que necesita alimento sólido de la palabra para sostenerse en un momento determinado. Y esta cita bíblica que acaba de leer Débora, tienen que guardarla, guardarla, guardarla y guardarla.
para que siempre se acuerden que Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios te promete, Él lo cumple. Y lo cumple a cabalidad. Entonces, si Él está hablando de que hay prosperidad en la vida de una persona, porque uno tiene que creer que es malo que uno sea próspero. No, señor. Uno necesita demostrarle al mundo que el Dios que uno tiene es un gigante, que hace lo mejor por la vida de sus hijos. Entonces, en la manera en que yo confíe, crea en mi desierto, que lo que dice ahí es cierto, yo voy a poder avanzar en el nombre de Jesús, provocando las cosas que tengo que provocar. Entonces, una de las otras cosas que tenemos que tener presente en nuestra vida para sobrevivir en el desierto, porque ya ahora mismo aprendieron cómo tienen que declararle a Dios que ustedes quieren lo mejor de Él y que lo mejor va a venir. Al igual que recordar lo que dice Deuteronomio 8, del 12 al 16, no te olvides de todo lo que te di. Acuérdate. Y miren, nadie es más vivo que nadie. Y por eso siempre hay que tener comunión con Dios. Porque David se descuidó en un momento determinado. Y fue su decaída. Aunque Dios siguió teniendo amor hacia él, perdió muchas cosas. Entonces, nadie puede creerse mejor que Dios. Nadie puede creerse igual a Dios. Nadie puede creerse que lo tiene todo cubierto. Esa persona temeraria que dice, no, el temor no es de Dios y quiere jugar con el temor, eso tampoco es de Dios. Porque el temor a Dios es que yo no haga lo que no debo hacer, pero siempre me acuerdo de lo que dice la cita bíblica 2 de Corintios 11:3, que dice, temo que así como como Eva pecó, mis sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Dios. Entonces, como uno no es nada sin Dios, uno tiene que entender que siempre tiene que estar con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo alerta para no provocar una caída que después sea difícil de manejar. Todos los días se necesita creer y amar al Señor para que el Señor se desviva por ayudarnos en todos nuestros desiertos, donde vamos a tener desiertos profundos, pero vamos a conocer más a Dios. Porque el Señor se manifiesta más en los desiertos, porque te enseña a salir del desierto y avanzar en el nombre de Jesús. Entonces, vamos aquí a ver lo siguiente. Y quisiera que Débora me leyera Éxodo 23, 25 y 26. Yo creo que hoy van en el nombre de Jesús, con la ayuda de Jesús, a entender qué me estás enseñando en el desierto, Señor. ¿Qué me estás dando para que yo pueda crecer, sostenerme y recibir la bendición tuya en todo momento? Entonces, a ver, Débora, Sí. el quinto punto, déjame,
Dale las que te Leo. acabo de decir. Voy a leer las ambas versiones. Éxodo Sí. 23, 25 y 26 de Reina Valera. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él te bendecirá tus aguas, tu pan, y yo quitaré toda enfermedad de en medio. Reina Valera 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Nueva versión internacional. Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. ¿Qué está prometiendo Dios ahí? A ver, te sustentará la alimentación como lo hizo con el pueblo de Israel. 40 años. Y además de eso, no permitirá que haya abortos ni estériles en un país. ¿Qué está sucediendo en este momento a nivel mundial? El desconocimiento del hombre hacia lo que Dios puede hacer en la vida de él. Cuando digo de él, puede ser hombre o mujer, porque los excesos están provocando que la gente se desvíe del camino correcto. ¿Cuál es la función que tenemos los que creemos en Jesús y somos cristianos? El Señor nos va a poner, porque hay personas que no lo van a lograr, pero el Señor sí va a permitir que los que Él se ha agradado por falta de conocimiento que no pueden avanzar, va a preparar a un pueblo, un remanente, para que la gente pueda lograr entender quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y no van a haber enfermedades ni nada que llegue a ese país. ¿Dónde está ese fervor que tenía este país hace muchos años? Se perdió, se perdió. Yo me acuerdo que yo decía, Dios es panameño. ¿Por qué razón? Porque teníamos respeto hacia las cosas de Dios. Se perdió, se perdió. Entonces, ¿quién le toca ayudar al pueblo a recordarlo? A los que conocemos la verdad de Dios, y poner nuestro granito de arena para lograr que la gente pueda entender que sin Dios nada es posible. Lo acabamos de leer, si no me equivoco, en Job 22 del 21 al 23, que quiero que lo vuelvas a leer, por favor. Sí. Ambas versiones. No solamente la Reina Valera. Ok. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Qué tenemos que nosotros, los que estamos conociendo la verdad de Cristo? Interceder, pedirle al Señor, cambia la situación, y Dios lo va a hacer, porque va a tener un remanente que está luchando porque las cosas vuelvan a la vida correcta de Dios. Ahí está, vuelve a la amistad conmigo, vuelve a ser mi amigo. Por eso yo les digo, siempre cuando Dios empezó mi trabajo, yo fui sierva de Dios, pero ahora soy amiga de Dios. Y no es porque yo me sienta mayor que ustedes, no. Es porque yo aprendí a apreciar la amistad de Cristo en mi propia vida. Y Dios ha sido fiel conmigo, y estoy segura que lo será más, pero en su tiempo.
Entonces, uno tiene que entender que yo tengo que buscar a Jesús como mi amigo, no como mi conocido de lejos, como amigo. Y como siervo puede que también, pero mejor es ser amigo que siervo, porque es más íntimo. Y eso es lo que tenemos que buscar todo, la intimidad con el Señor, para lograr que todo lo que hoy se ha logrado recibir en este tema que Dios ha puesto, porque Dios me lo puso, podamos comprender que hay esperanza. Porque nosotros podemos cambiar el rumbo de este mundo. Como lo hizo Nínive en un momento determinado. Y si Dios lo está permitiendo es porque quiere hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios que siga el proceso de recuperación de la vida del ser humano y que no nos vayamos sin la oportunidad de ser salvos los que Dios permita que entiendan lo que estamos hoy hablando en este momento. Entonces, un quinto punto para mí es a Dios. ¿Qué significa Dios? Lo que acabamos de leer, que Dios tiene que ser cercano a nosotros. En el tiempo de Moisés, el Señor le dijo a él que hiciera un tabernáculo para poder él encontrarse una tienda de reunión de Dios. Entonces, el pueblo, con sus recursos y lo que Dios permitía, lograron hacer una tienda de reunión. Pero ¿saben lo más bonito que hubo en ese momento? Que el pueblo hizo el centro del tabernáculo como el lugar sagrado de Dios. Entonces todas las tiendas de ese lugar se reunían alrededor de ese tabernáculo para mirar cuando salían de la tienda quién era importante en la vida de ellos. ¿Dónde está tu centro? ¿Dónde está lo que tú tienes que entregarle al Señor? Y aquí no estamos hablando de religiosidad, porque yo soy opuesta a la religiosidad. Aquí estamos hablando de conocer a un Dios que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas completamente. ¿Cómo? Con perseverancia, con constancia, con una buena palabra, no escuchar cualquier bobería, sino escuchar, porque Dios te pone hasta los que tienes que escuchar. Yo se los he dicho 1000 veces. Entonces, uno tiene que entender que uno tiene que procurar lo mejor del reino de Dios para ustedes y sus casas, para cada uno de nuestros hogares en esta Navidad y en Año Nuevo. ¿Qué tenemos que hacer en esta Navidad y en Año Nuevo? Interceder para que nuestra amistad con Cristo pueda crecer el próximo año y podamos ver en la vida de nuestros seres queridos situaciones que nos muevan a buscar más, a desear más. Y no es, vuelvo y les digo, no tener una vida balanceada, porque eso es lo que Dios ha llevado a esta visión a lograr, que la gente entienda que cada cosa tiene su lugar, pero la forma en que yo actúe será lo que me haga grande o pequeño, limitado. Dios no se limita. Hay una de las citas bíblicas ahí que les puse donde dice que Dios no se limita. Él siempre lo hace de tal manera que uno entienda la importancia de tener un lugar donde encontrarse en la intimidad con el Señor. Un lugar que no sea cualquier cosita, o sea, un lugar donde ustedes puedan sentir que Él las acompaña,
y que va a enseñarles a actuar en ese día o el día siguiente de una manera mejor. Entonces, uno tiene que buscar ese lugar, no importa que sea en la sala, no importa que sea, no importa donde sea, pero que tu mente esté agradecida, al igual que tu corazón, de tener la oportunidad de poder acercarte a Él y que Él haya permitido el crecimiento que hayas tenido hasta este momento y que sea de bendición para tu vida y tu casa en todo momento. Ya creo que me tengo que ir, pero porque ya llegamos casi al final, empezamos un poquito tarde, cierto, pero quería hablarles del 6.6, es ofrenda. Ya eso lo toqué yo en la última oportunidad donde hablamos de abrir puertas, pero qué importante es, y les digo de corazón, darles algo a alguien que necesita una oportunidad de creer en medio de su desierto a través de Jesús. El Señor no te va a dar, no te va a hacer que tú des más de lo que tú puedas aportar. Yo no sé cómo hace el Señor, pero multiplica lo que yo recibo. Y eso me permite hacer lo que Él me manda hacer. Y mi esposo solo observa. Pero ¿sabes qué? Ese observar y mirar va a ser de retribución el día de mañana para él. Porque Dios no se queda con nada. Y Dios sabe el corazón del dador alegre. Eso no se puede quitar ni cambiar porque Él lo ve todo. Y eso hay que entenderlo. Entonces, quisiera yo en esta noche que Dios me ha permitido compartirles el tema que puso en mi corazón, que recuerden que a través de la palabra hemos hecho el recorrido de lo que necesitamos aprender para lograr volver a esa amistad con Dios como Él quiere. Yo conozco ya a Jesús, ya yo, no es como tú lo quieras, es como Él lo ha planeado para tu vida. Porque recuerda, cuando la puerta se abre y se cierra, no entra más nadie. La puerta es estrecha, lo dice la palabra de Dios. Y el que el Señor diga, ay no, yo te seguí a ti, Señor, yo te hice todo lo que tú querías. No todo el que diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y yo lo he aprendido este año. Pero sí sé que la misericordia de Dios es amplia y grande. Y que aún en medio de cualquier desierto por haber desobedecido, Dios puede cambiar ese camino en un camino de bendición para cada uno de los que estamos aquí y de los que van a oír cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Lo que sí es importante, miren, yo creo que todos ustedes han vivido mis procesos de llantos, de lágrimas, de soledad de familia, pero nunca de soledad de Cristo. Él siempre me ha acompañado y me ha dado la capacidad de poder yo asimilar las cosas que tenía que asimilar. ¿Y saben por qué? Recuerdo yo que en mis viajes de vacaciones, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, tenía 3, 4 años de estar con Él en los procesos diferentes que me tocaba vivir. Y yo me iba con 6 y 7 libros que yo hacía diariamente en mi devocional con Él. Y una vez, estando en Suiza, en la casa del hijo de Orlando, la Biblia toda se iluminó.
Y hoy puedo entender que lo que dice Job 33:4, Dios me lo regaló ese día, pero yo no tenía la capacidad en ese momento de lograr entender hacia dónde Él me llevaba. Entonces los desiertos que tuve que vivir fueron los que me fueron dando la capacidad de poderme defender con la palabra de Dios, con el impulso de Él. Entonces todos ustedes tienen la posibilidad de impactar a través de la vida de otros, pero necesitan conocer la seguridad, la guía, la protección que da la palabra de Dios en todo momento. Recuerden algo, nada puede llegar a la vida de una persona que no le cueste. Uno tiene que esforzarse, ser valiente, trabajar para que el Señor permita que las cosas se den en nuestras propias vidas. Le doy las gracias por haberme escuchado esta noche. Confío en el nombre de Jesús que haya sido de bendición para ustedes. Y vamos a ver qué nos depara el año nuevo, la Navidad, porque la próxima semana vamos a estar en una reunión navideña de todos y vamos a compartir un tiempo especial con cada uno de los que vamos a ir. Entonces, nos vamos a ver la próxima semana, pero ya en enero vamos de nuevo a empezar el ciclo nuevo que Dios permita que se dé. Pero lo importante es recordar, uno solo no hace nada. Se necesita un equipo. Se necesita creer que todos podemos hacerlo. Y recuerdo yo que Moisés llegó un momento en que estaba cansado. Y el suegro le dijo, como no delegues, te vas a cansar. Yo nunca he sido una persona que quiero hacerlo todo yo directamente. A mí me gusta enseñar y que las personas aprendan también. Pero asimismo, como Moisés le dio de su espíritu a 70 personas que lo ayudaban a dirigir un pueblo, yo creo que todos los que estamos aquí, en un momento determinado, cuando Dios lo permita, podemos estar en unidad de espíritu y todos ser de impactos para lograr que otros lleguen a los pies de Cristo. Depende de ustedes, porque Dios no desecha a nadie. Él está listo para enseñarnos y hoy lo hemos demostrado con el tema que hemos traído en esta noche. Bendiciones para todos y que Dios les dé mucha abundancia. Abundancia porque en el desierto el Señor también da abundancia. Y eso hay que entenderlo. En el nombre de Jesús. Una feliz noche. Débora. ¿Estás en mute? Sí, Ya. no, ya. Bueno, como estamos contra el tiempo, Gloricel, no sé, usted me dirá si va a recibir algún tipo de preguntas. Si hay Ya no hay preguntas, se tiempo. contestarán. Si hay preguntas, se contestan. Tranquila. ¿Hay Sí. alguien que quiera preguntar? ¿O nadie quiere preguntar? Hola, Gloricel. Una pregunta. Entonces, Gladys, siempre estoy un poco agripada. Tenemos que atravesar desierto. Así es la vida. Así mismo es. Siempre tenemos que atravesar desiertos para mejores cosas, para mejores situaciones en la vida de uno. Entonces, dependerá de la manera como se maneja el desierto, que Ajá. dure poco o que dure mucho. Porque en el desierto el Señor te va a llevar a que confíes más en Él, creas más en Él, veas en sus movimientos espirituales y sobrenaturales cómo Él es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa que tú necesites
recibir de parte de Él. Eso es lo importante, que Ok. tú puedas creer que no hay limitaciones para Gladys y su familia. Pero eso solo lo puedes tú declarar con tu boca y recibir en el nombre del Señor. Gracias, Luisel. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta o comentario, inquietud que tengan. Bueno, pareciera que Yo no quiero hacer una tenemos- pregunta, pero es que no me abría. Dale, o sea, mire, es la última reunión del año, nos podemos tomar unos minutitos extras. Dale. Es que lío, no me abría la pantalla ni el mute. Ok, con respecto a la pregunta que hizo Gladys, creo que tengo la respuesta por las cosas que he ido viviendo, pero de todos modos para ampliar. Ese desierto tiene, vamos a decir que cuando se trata de una familia, todos pueden estar pasando por el desierto de una persona. Por lo menos un ejemplo, cuando yo estuve enferma con la depresión, todos aquí en mi casa tuvieron que ver con ese periodo y ese proceso, ese tiempo. Si es en la parte económica, también todos tienen que ver con eso, con Dios es personal, entonces, No. no. Los roles son diferentes, Fátima. Tú no Ujú. puedes incluir a tus hijos en el rol del que lleva la casa porque ellas no les corresponden esas situaciones. Tú no puedes hacer partícipe a tus hijos de lo que solo el padre y la madre tienen que sustentar en la vida de un hogar y que el Señor va a ayudar a que lo realicen. Eso estás provocando que de alguna manera tus hijos se involucren en una situación que no les corresponde en un momento determinado recibir ni manejar personalmente. Entonces, uno tiene que entender cuál es el rol del papá, de la mamá y de los hijos. Pero hay Entonces, situaciones en que es indirecto, Gloricel, que pasan las situaciones, que viven las situaciones. pero es indirecto porque uno permite que se dé indirectamente de forma en la cual todos quieran participar. Es lo mismo que les dije yo en uno de los temas pasados. Se necesita estar en el mismo espíritu cuando es así como tú lo quieres poner, para que todas las oraciones de los 4 integrantes o los 3 integrantes o los 5 integrantes sean todos llevados a la bendición de lo que están pidiendo. Y eso no, los desiertos son individuales. Pueden haber desiertos colectivos, pero los desiertos colectivos no son para situaciones emocionales ni personales, sino son de territorios a conquistar por lo general. No sé si te he contestado. Sí, yo creo que sí. O sea, tienes que entender que hay cosas que los hijos no te pueden, vamos a suponer que sea económica. Ajá. Tu hijo no te puede dar el dinero que necesitas. Te lo No, pero puede sí, dar Dios. Te lo sí, puede me lo dar puede Dios. dar Dios, pero mi hijo sí puede pasar y parte de las consecuencias de no tenerlo. Eso va a recaer sobre los padres, no sobre los hijos. Lo dice la palabra de Dios. Porque tú tienes que sustentar tu familia con el sacerdote. Y si el sacerdote no sustenta la casa, entonces él tiene que responder delante de Dios por qué no lo está haciendo. Ok. O sea, eso no es en comparsa. Ok. Eso es que cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. La autoridad de Dios viene, Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Esa prioridad no se puede cambiar. Entonces los hijos no tienen por qué ir directamente cuando es el padre el que tiene que hacerlo.
y tiene que proveer que sus hijos estén bendecidos y no carguen con esa responsabilidad que no les corresponde. Okay. Tenemos que dar un tema de los roles de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso va a ayudar a saber cómo pedir, cómo lograr que la persona pueda entender cómo Dios pone las prioridades en un hogar. Porque ellos están para recibir, no para tener preocupaciones. No sé si te contesté. Sí, yo creo que sí. Ok. ¿Alguna otra más? Si no, para... Otra pregunta. Ya, yo creo que ya no. Ya yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Gloricel, el próximo tema se anunciaría la primera semana Sí, del año. ajá. Sí, no he trabajado todavía en eso. Listo. Así que a través del grupo y de las redes se enterarán. Creo que el primero es el 3 de enero. Ujú. Solo vamos a estar la semana que viene, que es la reunión de celebración, y el siguiente martes sí tenemos ya. Listo. No hay más preguntas. Al parecer, Todo lo entendieron. bueno, la verdad que fue bastante largo, pero también amplio. Con los temas, los versículos, se explicaba bastante. Ujú. Bueno, lo importante es que no importa si fue pequeño o largo, lo importante es que sea de bendición para romper cadenas que se tienen en diferentes áreas de la vida familiar y que se puedan manejar con la palabra de Dios. Que a la larga eso es lo importante. Porque muchas veces el ser humano no tiene la capacidad de tener el lenguaje de Dios. Y cuando no se tiene el lenguaje de Dios, difícilmente se puede lograr cosas. Se pueden tener pequeñas, pero no grandes. María Luisa, ¿estás ahí? María Ya Luisa, le ¿estás? Aquí estoy, Gloricel, sí. Para que hagas la oración, Aquí por estoy. favor. Para Estoy que hagas la manejando. oración. Ah, ¿estás manejando? Sí. Ok. Sí. Ok. ¿Quién más tiene? Dorita, ¿estás ahí? Está Gisela Gloricel, está Gladys Peña, Diana Navarro y Sheila. Gisela Arisa está. Sí. Presente, Bueno, presente. Ajá. Entonces, Gisela Arisa, hazte la oración de cierre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has concedido, Señor, donde tu palabra, Señor, se ha manifestado, Señor, tu mensaje ha llegado, Padre Santo. Aquí estamos nosotras guerreras, Señor, buscando, Señor, estar junto a ti, luchar en cada desierto, ver tu mano poderosa. Y te damos gracias, Padre Santo, por este mensaje, por esta palabra, por Gloricel, por nuestras vidas, Señor, por nuestras familias, te damos gracias. Y te las entregamos, Señor. Te las entregamos para que hagas de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Todo lo que hemos recibido hasta ahora, Señor, de donde nos has traído, Padre, hasta el día de hoy, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Y te imploramos, Señor, no nos sueltes. Que cada día podamos aprender, conocer, reconocer y manifestar, Señor,
todas y cada una de tus palabras, Señor. Poder nosotros ser ese reflejo tuyo, Padre Santo. Gracias mil por todo lo que nos has dado y que vayamos siempre de tu mano, Señor. En cada desierto, Padre Santo, estemos encontrando ver ese oasis, Señor, que solo tú nos lo proporcionas. En el nombre de Jesús, cúbrenos, nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros trabajos y aquellos que lo necesitan, provéeles, Señor. Sanidad, Padre Santo, prosperidad. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en esta Navidad y el resto del año, Señor, y para lo que viene del nuevo año. Gracias a Gloricel, bendiciones a ella, su familia, sus hijas, sus nietas, y bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Entonces,